próximas horas van a ser el señor aquí presente, va a empezar la jornadita, y después tenemos a David Bravo, que no va a venir hasta las 9:30, ¿de acuerdo? No está presente ahora mismo con nosotros, y bueno, ya sin más dilación, vamos a ver esto. Muy bien, pues buenos días a todos. Bueno, esta semana la verdad que tengo una semana completita de conferencias, porque entonces esta es la tercera que doy esta semana. Yo antes ya di una del introducción del programa de doctorado y otra de otro tema. La que vamos a tener hoy, con este título, es una conferencia que, digamos que he repetido allá como unas 30 o 40 veces. Prácticamente en la mitad de la universidad española. Por tanto, es algo que, digamos, es un conjunto de ideas que quiero transmitiros y que, de las cuales he estado haciendo, por así decirlo, campaña en los últimos 10 años, digámoslo así. Bien, el título que veis ahí, el título, digamos, que como veis es Informática, Ciencia, Ingeniería y Profesión. Quiero intentar dar una idea explicando cuáles son las diferencias entre esas palabras y, digamos, el hecho de encajar la informática en algunas de ellas, en las tres, pero en algunas más que no. Vamos a ir directamente, digamos, al tema. Fundamentalmente lo que quiero hablaros va a ser directamente alguna idea de lo que son las características específicas que tienen los ingenieros frente a los científicos, algunos problemas y problemáticas que tiene la informática como profesión actualmente. Una pequeña historia, que posiblemente no la conocen completamente, de la informática en España, de la utilización de informática, y algunas reflexiones finales sobre los cambios necesarios que hay. Vamos a empezar por aquí. Esta es la primera idea que quiero que veáis. Esta es la primera idea que tiene que ver con el hecho de la diferencia que yo considero importante en la ciencia y la ingeniería. Esto es importante comprenderlo porque así entenderemos mejor por qué la informática está donde ha estado, donde estaba, y por qué de alguna forma ha ido evolucionando y en qué sentido creemos que tiene que seguir evolucionando. Fijaros que la pregunta que nos podemos hacer ahora es, la primera pregunta sería esta que os pongo aquí. Actualmente, la informática en España, digamos, se llama ingeniería informática. Esto no siempre ha sido así, luego lo explicaré. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, aunque el título legalmente de la informática es ingeniero informático, ¿es ya la informática realmente una ingeniería de verdad? Esta es una pregunta que parece, digamos, que tiene una respuesta trivial, en el sentido de que sí, porque el que lo pone en el BOE, es que sí, pero no está tan clara la respuesta. Bien, para poder responder estas preguntas, la primera cuestión que tenemos que plantear es cuál es la diferencia esencial entre la ciencia, y específicamente lo que se llama ciencia informática, y la ingeniería, y lo que se llama por lo tanto ingeniería informática. Son dos cosas bastante distintas. La primera idea es que el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico son dos cosas distintas y tienen dos propósitos diferentes. El conocimiento científico, digamos, siempre se asocia más a cosas como la biología, las matemáticas, así en general. Y tiene como objetivo fundamental el comprender, conocer la realidad. Ese es un poco el objetivo. El conocimiento tecnológico, que es el que hacen los ingenieros, porque tienen que de alguna manera cultivar los ingenieros, tiene un objetivo completamente diferente. Más que comprender, lo que tiene como objetivo es hacer cosas que sean útiles para alguien. Fijaros que ya empiezo a utilizar dos conceptos que son muy distintos. Una cosa que sea útil para alguien, o simplemente el placer de comprender la realidad. Visto esto, estos dos conocimientos, el primero, el conocimiento científico, lo cultivan los científicos, y el conocimiento tecnológico lo cultivan
que frente a algo que es muy conocido, bueno, para los que nos gusta trabajar de esas cosas y leerlas, que es el método científico, existe algo que se puede llamar un método de un ingeniero, que sea un método para producir conocimiento tecnológico. Y en general, existe alguna manera de caracterizar a un ingeniero que hace, que busca. Bien, este tipo de cosas y este tipo de reflexiones se han hecho recientemente, mientras que el conocimiento científico es algo que se lleva hablando por lo menos desde la época de Newton, 2 siglos, 5, 4 siglos, mucho más. No, el conocimiento, digamos, tecnológico ha sido algo que siempre se ha dejado como algo menor, pero que actualmente, con la evolución de las tecnologías, el cambio que ha tenido el mundo en las últimas décadas, pues ya empieza, digamos, a plantearse también como algo de primer nivel. Entonces hay algunos autores, algunos irán apareciendo por aquí con las transparencias, no voy a aparecer frente a ellos, pero que ya directamente empiezan a plantearse qué es el método del ingeniero. La primera definición que algún autor como da es que el método de ingeniero es una estrategia para producir el mejor cambio posible en una situación dado un conocimiento incompleto y unos recursos limitados. Voy a intentar explicar cada una de esas cosas lo que significa, porque es muy importante a partir de ahí entender la diferencia con lo que se podría llamar conocimiento científico. La primera idea es que, fijaros, intenta producir un cambio en una situación real. Es decir, el objetivo del ingeniero en general es hacer cosas que sirvan para cambiar la realidad, para que la gente viva mejor, para lo que sea. Pero partiendo de la base que siempre tiene un conocimiento incompleto. Nunca vamos a tener un conocimiento completo, total, de la realidad, porque no hay tiempo para conseguirlo. Y por lo tanto, una de las primeras destrezas que tiene que tener un ingeniero es encontrar soluciones cuando no tiene bien definido el problema. Y de ahí el hecho de que muchas veces se insista en la asignatura de ingeniería del software, que el primer problema de un ingeniero es encontrar el problema. Cuando te dan un problema tan acotado, que ya sabes cuál es el problema, deja de ser un conocimiento, deja de ser el problema para un ingeniero y pasa a ser el problema para un científico. Ya se queda el problema acotadito y ya te puedes, digamos, dedicar a resolverlo. Y la otra cuestión importante, que ahora voy a insistir en ella, es que los problemas en los que se encuentra un ingeniero tienen los recursos limitados. Vamos a ver qué es eso. En principio, la primera característica importante es que los problemas que se enfrenta un ingeniero, como digo, se caracterizan porque la comprensión que tiene del problema al principio es pobre, muy poca, escasa. Lo he dicho de otra manera, como he dicho antes, el principal problema es encontrar el problema. De ahí que directamente, en muchas asignaturas, fundamentalmente de ingeniería, lo primero que se tiene que enseñar es a buscar el problema, y no a que tenga el problema completamente ya definido, acotado y similar. Es decir, que los problemas tienen que plantearse muy grosso modo para que tú acabes de decidir cuál es. O dicho de otra forma, cuando tú te entrevistas con un cliente, no esperes que el cliente te diga cuál es su problema, tienes tú que averiguarlo, tienes tú que sacárselo de su mente. Y esto es algo que hay que tenerlo claro, porque si no directamente siempre se está uno quejando porque no me dijeron cuál era el problema. No, no, es que ese es tu problema, si quieres ser un ingeniero. La segunda característica es que tiene que ser consistente con los recursos disponibles. Es decir, tú tienes que buscar una solución, pero dependiendo de los recursos que tengas. ¿Y cuáles son los recursos de los que estamos hablando? Bueno, los recursos son, en primer lugar, el tiempo que tienes. Es decir, no es lo mismo hacer un proyecto que tienes que tener la solución en 6 meses, que hacerlo en 7 años, que hacerlo en 50 años, o que hacerlo en menos tiempo. Es que una parte del problema, o la parte esencial del problema, es qué recursos tienes. Tú lo tendrás que conseguir mejor o peor, pero tienes que dar una solución en ese tiempo. No puedes esperar directamente que te den todo el tiempo que tú quieras para poder encontrar una solución. El siguiente recurso es las limitaciones económicas. Si no tienes más dinero, pues con el dinero que en principio se ha estimado, tienes que acabar de producir una solución. No puedes empezar a decir que me des más dinero, que me des más tiempo. Y otras cuestiones son fundamentalmente el conocimiento que hay. Y
muchos casos hay que producir soluciones aunque no se sepa, aunque no haya conocimiento científico alrededor. Hay que buscar una solución. El ejemplo que se suele poner siempre, no, digamos, viene de la ingeniería aeronáutica, más que de la ingeniería informática, que es más reciente. Los primeros aviones se diseñaron y volaban y no se sabía por qué, pero volaban. Actualmente en informática muchas veces hay que implementar una solución y muchas veces no saben por qué funciona, pero la cuestión clave es que funciona. Bien, este es el segundo opción. La siguiente cuestión es que, digamos, la solución que se busca tiene que ser una solución óptima, pero no una solución óptima desde un punto de vista, digamos, general, el mejor óptimo del posible, no, el óptimo desde el punto de vista del cliente que ha contratado este producto. El óptimo desde el punto de vista del usuario final del producto. Ese es el óptimo. No puede esperar nunca buscar directamente un óptimo que sea el óptimo global, como se llama directamente desde el punto de vista matemático. Esto además llegó a formalizarse por un premio Nobel que se llama Simon, que fue directamente una de las primeras digamos, personas que empezaron a hacer los primeros pasos en lo que, digamos, que se llama inteligencia artificial. Y Simon empezaba a decir, digamos, ya estudió un término que se llama racionalidad acotada, para un poco ponerle nombre a estas cosas que he dicho anteriormente. La racionalidad acotada quiere decir, y esto después sirvió para hacer algunos algoritmos de inteligencia artificial, que tenemos que renunciar a lo que podría llamarse la racionalidad objetiva, que es la que utiliza la ciencia. La racionalidad objetiva es, por así decirlo, el asumir que somos omnipotentes y omniscientes, y por lo tanto somos capaces de conocerlo todo, digamos, aunque sin tener en cuenta el tiempo que se tarda en buscarlo. Hay que ser más realistas, y en inglés tiene que entonces usar la racionalidad acotada, que quiere decir que tienen que usar lo que le dé tiempo a buscar en el tiempo que le han, digamos, puesto como restricciones para acabar su proyecto. Y eso es finito. Y esto de alguna manera es algo que hay que tener en cuenta, que se usa en toda la ingeniería y también en algunas ciencias como la economía y otras ciencias. Bien, dicho esta primera idea, ¿cuál sería el papel del ingeniero informático? El papel del ingeniero informático, desde este punto de vista que lo estoy proponiendo, sería fundamentalmente producir conocimiento tecnológico, ese conocimiento útil, capaz, digamos, de cambiar las cosas y que es útil para alguien. Bien, por eso se insiste tanto en que en toda esta época de crisis, que parece que vamos saliendo de ella, pero no está tan claro, las TIC y en general, la informática, digamos, es algo que tiene una gran importancia para lo que se ha venido a llamar el cambio del modelo de crecimiento español. El modelo de crecimiento tiene que, digamos, apoyarse en mucha más inversión en TIC, en informática en particular, pero, digamos, cuando se habla de esto, lo que se habla fundamentalmente es que hace falta ingenieros, es decir, lo que hace falta en realidad es, digamos, ingenieros informáticos que sean capaces de producir la tecnología adecuada para el crecimiento tecnológico. Es decir, no hace falta cualquier tipo de, digamos, de cosas relacionadas con la informática, hace falta ingeniero informático desde el punto de vista calificado. Claro, esto en definitiva ya lleva consigo unas consecuencias. Las cuestiones primeras que el papel del ingeniero informático en primer lugar es producir ese conocimiento tecnológico, insisto, el conocimiento que hace posible los cambios, que hace posible, digamos, el progreso económico. Y además tiene otro papel importante y es captar ese conocimiento tecnológico que existe en el mundo para ponerlo a disposición de las empresas que están, digamos, ubicadas en España. Y desde este punto de vista es clave para el desarrollo económico porque prácticamente ahora en cualquier elemento que quiera evolucionar de cualquier rama de la economía está implicada esa tecnología informática y ese ingeniero informático. Y fijaros que siempre digo, yo ya no digo informático, siempre ya digo ingeniero informático, porque si informático solo se queda corto. Bien, fijaros que ahora quiero dar unas pinceladas también a lo que es la informática como profesión.
Porque claro, esto está muy ligado a lo que he dicho anteriormente. ¿Qué es una profesión? Que desde qué punto de vista, digamos, tenemos que entender en general la informática desde este punto de vista. Fijaros que normalmente las profesiones han estado más relacionadas con las carreras previas de ingeniería. Yo ahora quiero dar una pincelada para ver, digamos, qué significa esto de la profesión, qué consecuencias tiene y hasta qué punto la informática como profesión ha ido madurando y en qué tiempo ha ido madurando últimamente y si le falta todavía, como se dice, alguna esborro. Fijaros que entonces, esta es una idea que también parece sencilla de entender, pero que no se ha comprendido muy claramente la informática hasta recientemente, no hace mucho años. Y es el hecho de que los ingenieros que formamos deben desarrollar posteriormente una profesión de ingeniero informático. Claro, ¿eso qué significa? Pues lo que significa fundamentalmente, quizás digamos, está más claro en las profesiones que han sido más antiguas, quizás la profesión más antigua podemos decir que es la arquitecta, o incluso la de arquitecto, ¿no? Esas profesiones tenían una cosa muy clara, y es que tú a esos profesionales sabes que va a que te resuelvan un problema, y en el caso que no te lo resuelvan, ellos tienen una serie de, digamos, de, por así decirlo, vamos a llamar directamente una cualificación profesional que les permite, digamos, ser responsables de las decisiones que toman. Y si tú, por las razones que sean, por esas decisiones te han afectado de manera negativa, les puedes demandar. Es decir, si tú llegas a una casa y le haces un arquitecto y la casa se te cae, pues tú has firmado con ese arquitecto un papel y ese arquitecto puede ir a la cárcel por haberse de tu casa o tiene una demanda civil. Es decir, una profesión es algo que fundamentalmente está caracterizada porque hay unos profesionales que prestan un servicio a la sociedad, ese servicio está prestado de forma institucionalizada y todo el mundo sabe claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno. Si tú vas a un médico, pues sabes que directamente ese médico tiene la responsabilidad frente a ti, de que si toma una decisión equivocada, el responsable es el médico. Y si tú vas directamente a que te hagan una casa, el responsable de que la casa se caiga o no es el arquitecto. Bien, una profesión empieza a ser madura cuando esto está claro. Si no está claro, pues no está tan madura. En definitiva, aquí alrededor de las profesiones empieza a aparecer una palabra que se llama ética profesional. La ética profesional consiste justamente en ir valorando a los mejores profesionales de esa profesión y en la medida en la que las responsabilidades de esos profesionales están claras para todo el mundo, es decir, para la sociedad como conjunto. Veamos qué tipo de responsabilidades son ese tipo de lo que estoy hablando. Pues lo primero, las responsabilidades fundamentalmente, la primera es una que está relacionada con la asunción de riesgo, es decir, quizás también esto está más claro en los arquitectos y en los médicos, y empieza a estar algunas cosas más claras también en alguna ingeniería, como pueden ser algunos ya informática o en la ingeniería. Cada vez que se hace un proyecto de ingeniería o de cualquier tipo de ingeniería, hay que tomar algunos riesgos. Es decir, tú no puedes casi seguro garantizar el hecho de que las cosas 100% estén de una determinada manera determinada. O de otra manera, los riesgos son inversamente proporcionales al dinero que te vale terminar aquello. Y al final resulta que alguien tiene que ser el responsable de asumir los riesgos, de que aquello va a funcionar, de que aquello no se va a caer, de que ese sistema informático va a atender las peticiones, digamos, por minuto, por segundo, por el que fue diseñado. Bien, el profesional, de alguna manera, el profesional informático, tiene que ser, digamos, tener esa primera cuestión, tiene que asumir riesgos, digamos, cuando diseña los proyectos. La cuestión, digamos, vamos a ir especificando algunas de esas compromisos con los que tiene que ver. La primera cuestión, de alguna manera, es que los productos que hace, las instalaciones que tenga, quizás la más sencilla de entender, no pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Esa yo creo que es sencilla de entender. Y por lo tanto, esto ya ha sido recogido en el código deontológico de la informática de la APM, etc. Pero hay otras que no están tan claras, y eso directamente
pero tenemos una cosa más clara, y es que tiene que ser responsable de la calidad de los productos ante los usuarios finales. Este es un tema que directamente hace que toda la informática, por así decirlo, esté en un nivel, digamos, de maduración medio como profesión. En otras cuestiones, como por ejemplo la arquitectura, pues la profesión hace que claramente que tiene que ser responsable, y hay un papel. En informática todavía estos temas están en una situación un poco tenebrosa. Otro tema que parece que no tiene que ver con este, pero que es importante y que cada vez van a aparecer más, es que los informáticos, los ingenieros informáticos diseñan sistemas que al final acaban tomando decisiones, como por ejemplo el hecho de diseñar un sistema de un hospital, por ejemplo un sistema que automáticamente haga el triaje del paciente, y el triaje esto por algunos algoritmos decida que un paciente es más prioritario que otro, ¿no? Y luego al final, y esto lo habréis escuchado muchas veces, pues resulta que el triaje por lo que sea, el algoritmo que tiene debajo, pues ha decidido que un paciente con unos síntomas no es prioritario, que el paciente se muere. Y al final dice, no, eso es culpa del ordenador. Esa es una de las cosas que o los informáticos tomamos conciencia de que eso no es culpa del ordenador, porque lo sabemos que no es culpa del ordenador, o si no directamente la profesión de informático está en cuestión. Tiene que estar claro que si tú diseñas un sistema informático y aquel sistema informático toma decisiones, no eres tú. Y eso tiene que quedar claro. Si no la protección, pues sigue siendo una protección. Y efectivamente hay otros temas que todavía se caben más importantes y que los que habéis, si alguna habéis estado ya directamente en la empresa, pues habéis visto. Yo voy a contar algún caso. Y es que hay que ser responsable de los usuarios finales de los contratos, de la calidad de los contratos. Yo he visto cosas verdaderamente impresentables. Aquello como que te hago un contrato por 2 millones de euros y lo que tiene el contrato es, te lo termino. Así. Claro, si tú haces esos contratos con esas calidades, fijaros frente, por ejemplo, al contrato que puede hacer directamente un arquitecto en el cual se especifica la calidad del aluminio de las ventanas y se especifica directamente que si el sanitario es de este tipo o del otro tipo y por lo tanto tú puedes sumar cuántas unidades has puesto de tantas calidades, ¿sabes? El precio final. Si el contrato que tú haces al final es que te lo termino, pues claro, ¿cuánto vale eso? Al final resulta que te lo termino, como yo creí que te lo había terminado, el cliente entendió otra cosa, vamos a los tribunales y tenía razón el cliente. En fin, este tema es un tema que está, tenemos que mejorar. Bien, y hay algo que quizás sea todavía mucho más reciente, pero que tenemos que tener más conciencia, que yo creo que directamente, digamos, algo se habla mucho, pero hay unos problemas, por así decirlo, profesionales que debemos tener en cuenta. Relacionados con Internet, con el Big Data, que está tan de moda últimamente, hay, digamos, toda una problemática de diseño de algoritmos consistente en recoger los datos de la red, pero utilizarlos para algún propósito económico posiblemente, y esos algoritmos pues siempre están en el borde de intrometerse en la privacidad de las personas. Claro, a final de cuentas, todo esto pues siempre se acaba diciendo, bueno, pues ya, eso es el algoritmo. Es que Facebook se ha intrometido en nosotros, es que, no sé, el otro sea. A fin de cuentas, la profesión del informático será cada vez más madura cuando no hablemos de Facebook. Es que hay una persona concreta que es responsable de aquella que hay que demandar si digamos, hay una intromisión en la privacidad de las personas. Fijar todo el problema que hay ahora mismo directamente relacionado con esto, hasta el punto de que las leyes que lo regulan no están claras. Actualmente hay congresos en las mejores universidades del mundo, digamos, en tema de derecho, para intentar ver la capacidad de regular este tema y fundamentalmente regular para escribir las responsabilidades de cada campo a personas concretas. Esto en definitiva quiere decir con esto que la informática como profesión será cada vez más madura y lo está haciendo, pero muy recientemente, en la medida en que existan muy claramente mecanismos para asumir riesgos y sobre todo estén definidas las responsabilidades sobre los riesgos que se asumen. Es decir, quién es el responsable de cada cosa. A medida que eso esté más claro, la profesión estará más madura. Y con esto quiero decir que en los últimos 10 años, vamos a decirlo de esta manera, la profesión ha madurado a un ritmo bastante grande. Ahora vamos a contar un pelín
cuál ha sido la situación en España con respecto a estos temas, respecto a los temas de informático, ingeniero informático, la ciencia informática, la ingeniería informática, las atribuciones profesionales, las competencias profesionales y todo este mundo. Simplemente para que seáis conscientes. Un poco de historia aquí, historia que prácticamente es mi vida, porque yo estaba antes de este número por aquí dando guerra. Fijaros que en la historia de la informática hay una historia que, aunque se diga, digamos que la informática pues tiene mucha historia, pero al final de cuentas es una cosa muy reciente. Podemos hablar de Alan Turing, pero Alan Turing no es el que puso en marcha la informática, puso en marcha algunos principios. Pero la informática en España, por así decirlo, empieza en los años 80, aproximadamente. En los años 80, al principio, pues en España no existía ese concepto de informática. Lo único que había eran algunos estudios de una institución que había en Madrid, que prácticamente donde se podía estudiar informática, y se estudiaba informática relacionada en la facultad de matemáticas, de la Complutense de Madrid. Eso implicaba que en ese tiempo la informática, y ahora voy a explicar hasta cuándo duró, se creó como una ciencia, que era una especialidad de la matemática, y que por lo tanto no tenía ningún interés en, digamos, asomarse a todas estas perspectivas que yo he explicado. Perspectiva de profesión, perspectiva de ingeniería informática, perspectiva, digamos, de hacer cosas, por así decirlo, útiles. No tenía eso. Pero hasta qué punto no tenía, que en el 1986 hubo una ley que se llamó la ley Alfonso Guerra, relacionada a una persona que se llama Alfonso Guerra, que seguramente os sonará, por la cual se puso en limpio todas las, digamos, las carreras que tenían asociadas profesión, y por lo tanto tenía en ese momento atribuciones profesionales. Se llamó exactamente así, la ley Alfonso Guerra, una ley de 1986, que todavía está vigente, en la cual directamente pues, se ponía en limpio quién era ingeniero y quién tenía atribución y quién no. Ahí no hubo nadie de informática que dijera pío, no, nadie, no estaba interesado nadie en aquello. Esa ley quedó así y sigue existiendo. Fijaros que en el 86 y más adelante se llamaba, la carrera se llamaba licenciatura en informática. Nadie tenía interés en hablar de ingeniería. Quizá en España lo único que hablaba de ingeniería informática era yo. Sí, no había más. Todavía no daba esta conferencia, pero ya estaba con esta idea en la cabeza. En el 1990, y por tanto se llamaba, la escuela se llamaba Facultad de Informática. Esta escuela, cuando estábamos allá al lado en otro edificio, se llamaba Facultad de Informática y Estadística. Hasta que conseguimos cambiarle el título y el nombre. Ya se llama Escuela de Informática. Todo. Sangre. Bien, en el 1990 se establecen los estudios de ingeniería informática. Es decir, ahí es cuando sale el BOE, que informática es una ingeniería, pero nadie se lo creía. Las facultades no cambiaron de nombre, seguían llamando la Facultad de Informática, aunque daban el título de ingeniería informática, etc. Y ahora que todavía posteriormente, en el 1999 todavía, aparece la Ley Orgánica de Protección de Datos, que posiblemente muchos os sonará, que es un campo de batalla, que debería ser un campo de batalla por informático. Ahí, al hacer esa ley, se debería haber establecido una atribución profesional por el informático, pero nadie dijo nada. En el año 2000, ya, nadie dijo nada. No dijo nadie relacionado con la informática. La informática todavía, aunque nominalmente se la llamaba ingeniería informática, pero todo el mundo tenía en la cabeza de que aquello era una licenciatura y aquello era algo para hacer ciencia y todas estas cosas de las leyes y demás, era algo externo. En el año 2002 aparece otra ley que se llama Ley de Servicio de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, en las cuales se podría haber también referido unas atribuciones profesionales. Ahora explico eso de qué es la diferencia entre las atribuciones profesionales y las competencias profesionales. Se podría haber pedido también, digamos, unas atribuciones profesionales para, digamos, ingeniería informática. Nadie pidió nada. Y ahí podría haber habido también, digamos, igual que, digamos, se sabe, que cuando tú vas a hacer una casa tienes que ir a un arquitecto y un arquitecto tiene unas atribuciones profesionales porque se las ha reconocido a un ministerio, pues directamente aquí se podría haber, digamos, pedido o exigido o buscado unas atribuciones profesionales
para lo que se llama, digamos, criterio de aceptación de, digamos, de general, de comercio electrónico, etcétera, de servicios de la sociedad de información, etcétera. Nadie pidió nada. En 2004 es la primera vez que se establece un libro blanco de la ingeniería informática. Empieza a hacerlo la CODI, que es, digamos, la reunión de directores y decanos de escuelas y facultades de informática. Y en el 2007, ya vosotros de alguna manera no os acordaréis, porque directamente entrasteis, creo que después, creo yo. Y entonces directamente ahí en ese año es donde ya directamente hay una reunión, la primera vez en España, entre la CODI, FEDI, que es el Congreso de Todo Informático en España, los colegios profesionales, los rectores, todos se pusieron de acuerdo la primera vez y directamente llegaron a escribir, digamos, una petición donde ya se establecía lo que se quería como atribuciones profesionales para los informáticos. Se pidió que se actualizara la ley esta que digo de 1986, la que he dicho ley Alfonso Guerra, que se sigue sin actualizar. Se pidió la inclusión de una cosa que se llama la transposición de la Unión Europea. No voy a explicar lo que es, pero tiene que ver con la unificación de las atribuciones profesionales a nivel de toda la Unión Europea, etc. Bien, en el 2009, justamente, es cuando ya se llega, hubo ahí como una serie de huelgas y manifestaciones en la escuela de informática pidiendo que cuando se fueran a poner los grados nuevos de informática, los que actualmente hay, esos grados se trataron como el resto de la ingeniería y después de muchos tiros y aflojas ya se publicaron unas fichas de grados de los grados de ingeniería informática. Eso de la ficha quería decir que las carreras que aspiraban a tener una profesión y a tener atribuciones profesionales tenían fichas. Las que no, no. Por ejemplo, las carreras de geografía no tienen ficha. Ficha significa que los grados tenían que tener unos contenidos mínimos en todas las universidades españolas y esos contenidos mínimos tenían que estar, digamos, relacionados con las posibles atribuciones profesionales que tuviera la profesión relacionada con la carrera. Si una carrera no tenía ficha, pues entonces se asumía que no iba a querer tener una profesión y no tenía atribuciones profesionales. Y si tenía ficha, por lo tanto, te ibas pareciendo a los ingenieros y si no, no. Bueno, por fin se consiguieron que hubiera ficha y directamente los grados que empezaron en 2010 empezaron con ficha. Pero todavía no se ha conseguido que la informática tenga ninguna atribución profesional. Bien. Voy a explicar un pelín qué son esas atribuciones profesionales porque posiblemente muchos de vosotros confundiréis las atribuciones profesionales con las competencias profesionales. Y son dos conceptos completamente distintos. Las atribuciones profesionales es algo que no da la universidad. Las competencias profesionales sí. Tú eres competente profesionalmente si has aprendido más o menos lo que te hemos ido enseñando y si te lo hemos enseñado bien. Y una atribución profesional es algo que otorga un ministerio que no es el Ministerio de Educación, sino que otorga el Ministerio de Industria o alguien, y esa es una atribución profesional, es un decreto ley que dice el responsable de este servicio es un profesional con estas características. Y para que tú puedas tener este servicio tienes que recurrir a este profesional para que te firme este papel y ese es el responsable de la calidad. Lo que tiene, en definitiva, un arquitecto. Eso se llama una atribución profesional. O lo que tiene un ingeniero industrial eléctrico. Si usted quiere montar una línea de alta tensión de tantas kV y tiene que la línea de alta tensión va por encima de tantos kilovoltios, usted tiene que buscar un ingeniero industrial superior y él se tiene que firmar un proyecto y él se hace responsable de que aquello no le vaya a dar un calambrazo a nadie. Bien, eso es una atribución profesional. Fijaros que una atribución profesional, por lo tanto, no es algo que tú sepas más o menos, que tienes que saber, sino que haya una ley, un decreto ley externo a la universidad que te haya reconocido como profesional y por lo tanto eso, digamos, se haya digamos, reconocido ya ante la sociedad como tal. La informática todavía no tiene ninguna atribución profesional. El primer paso fue esa ficha que ponían los mínimos posibles en lo que era directamente los grados. Y ahora aquí pongo algunas cosas que podrían ser atribuciones profesionales, pero que hay que buscarlas, pedirlas. El problema está que nos encontramos en unos momentos en la Unión Europea en los cuales la Unión Europea está evolucionando al revés en el sentido de querer quitar las atribuciones profesionales a los que ya las tienen, en vez de ponerle más atribuciones a los que no las tienen. Pero hay aquí algunas, por ejemplo. Por ejemplo, las atribuciones profesionales o la necesidad de que haya un profesional capaz de
instalación cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos. O digamos que hay directamente un centro de procesado de datos que está directamente según unos criterios también, que hay un profesional que lo certifique. Pero fijaros que esto implica que si tú quieres ser un profesional que sea capaz de certificar algo que cumple la Ley Orgánica de Protección de Datos, tú tienes que tener que ser consciente de que en la carrera no solamente tienes que estudiar la tecnología, tienes que estudiar también la legislación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y no saber que existe, tienes que saber aplicarla y comprenderla, o os he dicho de otra manera, estudiarla. ¿Con esto qué quiero transmitir? Que en informática no hay que estudiar solamente tecnología, hay que estudiar más cosas, porque si no, tú no puedes ser un profesional. Siempre dirás, no, eso no se lo deja a un abogado, eso se lo deja. Si es un centro de proceso de datos, allí hay que hacer instalaciones eléctricas. Y eso requiere responsabilidad. No, eso que lo haga el ingeniero eléctrico, pero tú con lo que te queda. Yo con el software y el hardware que lo haga. No, hay que ser más ambicioso. Bien. Y esto de la atribución profesional y las competencias, que es lo que estoy explicando, como digo, esto cómo va. Esto cómo va, en definitiva. Bien, pues la idea en general es que las carreras que tienen al final una profesión, que tiene atribución profesionales, se llaman profesiones reguladas. Por ejemplo, la medicina, por ejemplo, la arquitectura. Todas esas se llaman profesiones reguladas. Esas, los grados pertinentes tienen ficha. Y las fichas establecen los mínimos que cualquier universidad tiene que explicar para que puedan aspirar después a tener esas atribuciones profesionales. Las que no, pues no. Entonces hay carreras que aspiran a tener, digamos, atribuciones profesionales y otras que no. ¿De acuerdo? Este tipo de batalla se ha librado en la informática pues, prácticamente en estos últimos grados y ya ahí se consiguió establecer una primera línea, digamos, que fueron, digamos, las fichas para que se diseñaron los grados actuales. ¿De acuerdo? Pero aquí queda todavía el hecho de conseguir que haya el Ministerio de Industria, digamos, haya o ponga algunos decretos donde diga el profesional pertinente para esto está. Y eso ya sería una atribución profesional. Todavía no. En definitiva, ¿con qué está relacionado? Pues esto está relacionado con que para conseguir estas cosas, pues históricamente han existido lobbies. Los lobbies de los industriales, los lobbies de los teléfonos, los lobbies de los otros y otros que no tienen lobby. ¿Y los lobbies cómo se consiguen? Pues los lobbies se consiguen, digamos, creando infraestructura organizativa. Y en definitiva, eso es algo que también en informática ha ido muy lento. Los colegios profesionales de informática empiezan ahora a medio existir y prácticamente no había suficiente, digamos, estructura organizativa. Por ejemplo, toda escuela de ingenieros de las clásicas tiene una alumnos. Aquí justamente ya se creó. Vamos a que se creara, ya existe. Ya felizmente existe un colegio de informática a nivel de Andalucía, etcétera. Existe una serie, digamos, de sociedades científicas, pero esto se ha creado, vamos a decir, por ser optimista en los últimos años. También se ha avanzado justamente en la organización de los grupos de investigación en el ámbito de la informática. Se ha constituido justamente la Federación de Sociedades Científicas de España, de la que ahora yo soy presidente. Incluye a todas esas sociedades que están muy a la izquierda, que son las sociedades especialistas en lenguaje natural, gráfico, etc. Todo esto ha sido una evolución, digamos, de los últimos años. Esto, por así decirlo, pues nos anima a comprender que evidentemente vamos por el buen camino. En definitiva, digamos, aquí hay que ver y tener claro que en todo este mundo pues hay distintas cosas que tienen que ir regulando distintas personas. En definitiva, este mundo de las atribuciones profesionales que todavía no hay, pero que debería haber, ¿quién es el encargado al final de gestionar todo eso? Claro que, insisto, las competencias profesionales es lo que te da la universidad. Las atribuciones profesionales no te las da la universidad, ni te las regula la universidad. Las atribuciones profesionales en el mundo las gestionan los colegios profesionales. En España, tú puedes estar en un colegio profesional aunque tenga un título. Por ejemplo, los que entran al colegio de ingenieros industriales, pues porque son ingenieros industriales. En otros sitios como en Estados Unidos, eso no es así. Y aquí en España puede que evolucione también en ese sentido.
tú entras en un colegio profesional, si cuando acabe la carrera eres capaz de hacer un examen y te admiten en ese colegio. Y si te portas mal, te echan. Eso es lo que veréis seguramente en muchas series americanas, cuando un abogado hace alguna barbaridad y el colegio de abogados lo echa. Porque el colegio de abogados es el que vela por la ética profesional, el que vela por las atribuciones, el que hace todo ese tipo de cosas. Aquí todavía ese campo tiene que mejorar. Bien, voy a dar una idea última, que tampoco quiero extenderme más de la cuenta, de dentro de todo esto que os he explicado, digamos, cuál es mi punto de vista de la mejora que habría que hacer todavía en el diseño de los planes de estudio, de la informática, actualmente. Evidentemente, claro, yo lo veo desde el punto de vista que os he explicado, es decir, lo veo desde el punto de vista de que yo la informática creo que tiene que tener cada vez, y lo va teniendo, un carácter de ingeniería, fundamentalmente, y por lo tanto, que el objetivo, digamos, de la gente que formemos sea que encuentre trabajo en las empresas que tenemos cercanas. Cuando digo cercanas, quiero decir en Europa, ya no podemos hablar directamente de que cercano sea Sevilla. Entonces, claro, esa primera reflexión de que el objetivo de la universidad es formar a gente con habilidades capaces de encontrar trabajo en las empresas del entorno, eso primero, claro, nos tenemos que poner de acuerdo, porque no todo el mundo dice eso. Yo he estado durante 4 años en el Consejo Asesor de la NECA, que es el top de la NECA, que regula justamente los grados y demás, y no logré que aceptaran eso. Y parece que era algo claro. Los grados que actualmente se están validando, pues parece que deberían tener un criterio de decir, este grado ha salido bien, porque has logrado que su gente se coloque. Pues no, eso no es así. Eso no es así. Desde mi punto de vista sigue siendo así. Desde mi punto de vista que cada vez está más claro que los grados deberían buscar que la gente, digamos, tenga más conocimientos adecuados para el mercado de trabajo que hay. Insisto que el mercado de trabajo sería Europa, porque si no, directamente, digamos, nos podemos quedar sencillamente por el dedín. Entonces, claro, desde ese punto de vista, lo primero que hay que ver es cuál es, por así decirlo, cuál es, por así decirlo, la demanda que hay en Europa de todas las cosas que se hacen en la informática, que es lo que es más demandado. La primera cuestión que podemos observar, y esto ha sido una cosa que ya ocurre aquí en Sevilla, es que en Sevilla se pusieron en marcha 3 grados. Bueno, en realidad hay un cuarto, pero que no lo voy a mezclar con este, que se llama Ingeniería de la Salud. Pero los 3 grados que se pusieron en marcha es Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores y Tecnología Informática. La primera idea es que en los últimos años se va viendo que los alumnos prefieren el grado de Ingeniería del Software. Yo estoy convencido de que esta preferencia es porque, digamos, la gente va captando que ese grado de Ingeniería del Software es más ingeniería que otro. Espero que sea así. En cualquier caso, la demanda es mayor. Y creo que el nivel, digamos, de ingeniería que hay en ese grado es mayor que en el otro. Entonces, claro, queremos avanzar más por esa línea. Y al avanzar por esa línea, la primera cuestión, como insisto, es vamos a ver, en definitiva, qué es lo que tendríamos que enseñar más, aparte de lo que estamos enseñando, qué es lo que tenemos que enseñarle más, digamos, a los alumnos para poder, digamos, conseguir eso que queremos. Y lo que tenemos que enseñarle, insisto, que partiendo de la base que en la universidad tenemos que formar a gente para que encuentre trabajo en el mercado laboral europeo que existe, no en el que nos gustaría que hubiera, que eso sería otra historia, en el que existe. Fijaros que en este caso, la primera idea es que tenemos que buscar qué es lo que tiene. Lo que fundamentalmente están buscando en todos lados, vamos a suponer que diríamos que sería el 80% de lo que se busca es, al final, desarrollo de sistemas de información web. Esto es lo que hay que saber. Eso quiere decir desarrollo de aplicaciones que tengan en cuenta la nube, que tengan en cuenta directamente todas las capacidades, digamos, para que funcionen, digamos, en la web en general, que sean, digamos, adecuadas para cualquier tipo de usuario, que sean de alguna forma escalables, que sean. Eso es, al final de cuentas. Y por tanto, eso es donde tenemos que concentrar, digamos, la enseñanza, tenemos que focalizar en eso. Hay muchas cosas más en la informática, pero fundamentalmente el núcleo debe estar centrado ahí. Bien, si nos queremos centrar ahí,
tenemos que tener en cuenta que además tiene que haber la capacidad de que digamos, productos que hagan un ingeniero informático tienen que tener en cuenta la capacidad de que luego después tengan no solamente los conocimientos tecnológicos, sino todo lo que ello implica directamente alrededor. Tienen que conocer suficientemente de leyes para que sepan de qué va eso de la ley orgánica de la sociedad, entre otras cosas. Y sobre todo tienen que saber, y eso es lo más importante, cómo funciona un proyecto, cómo se gestiona, cómo se consigue el cliente, cómo se gestiona con él, cómo se le cobra, cuánto vale. Eso es lo importante. Claro que al final he hablado de proyectos, y esto de alguna manera es lo que me motiva a comprender que los planes de estudio tienen que sufrir un cambio. Este cambio que tienen que sufrir, yo lo, por así decirlo, digamos, lo relaciono con algo que Bertrand Meyer hablaba en los 90. En los 90, antes de los 90, lo que aplicábamos aquí, prácticamente en todos lados, era programación estructurada, en el mejor de los casos, y directamente, pues, digamos, una programación que todavía no había llegado a orientación a objetos, ni había, digamos, llegado a ese tipo de cuestiones. Pero Meyer, digamos, por así decirlo, se explicaba, la informática se explicaba de abajo arriba. Se empezaba con los kits, formaba un byte, y aquello lo único que pasaba es que se empezaba de tan abajo que directamente pasaba cuando empieza a estudiar uno historia, que empieza, digamos, en la arqueología y te queda en la historia media, pero nunca te da tiempo a llegar a la historia contemporánea. Meyer en aquel tiempo dijo que había que empezar al revés, que había que hacer de alguna manera una inversión del currículum, y se puso esa palabra. Y la inversión del currículum, y eso lo estamos intentando hacer ahora sí, en la mayoría de las asignaturas. Hay que empezar primero por la abstracción y después llegar a la conclusión. Pero claro, eso era los años 90. Por así decirlo, había que explicar los conceptos generales y después decir que debajo había lista, pero no al revés. Pero ahora hay que dar otro salto. Y el otro salto que hay que dar ahora es que hay que empezar a hacer un enfoque orientado a proyectos. Es decir, ahora los proyectos informáticos se ven al final. Y al verse al final, pues tiene un problema. Y es que se ve como algo que directamente no lo acabas de ver completamente bien porque no te has acostumbrado a trabajar en esa línea. El cambio que proponemos, digamos, ahora, quiere decir que los proyectos tendrían que empezar desde el principio. Lo he dicho de otra manera, estamos en ello, vamos a ver cómo lo conseguimos. Hay que empezar, la primera asignatura que tiene el alumno es el proyecto. Lo primero tiene que empezar a buscar un cliente y después aprender a programar. Aquí, todavía, y en toda la informática prácticamente en Europa, la conozco bastante bien, se suele hacer más hincapié en el hecho de enseñar la parte, por así decirlo, de la programación. Con lo cual, al informático se le llega a ser excesivamente friki de lo que se podría llamar lo que es la programación en sí. Pero se le deja sin enseñar, o no se le enseña suficiente, central, que tiene que buscar un cliente, que tiene que venderle el producto al cliente, que tiene que ser consciente de lo que el cliente quiere, que tiene que trabajar en equipo, que tiene que usar tecnología directamente de mantenimiento de versiones de código, que tiene que hacer, y todo ese tipo de cuestiones tiene que ser anterior, porque lo primero que tienes que darte cuenta es que eres ingeniero, y tienes que formarte como tal, y el ingeniero tiene que producir productos para el cliente. Si no los encuentra, pues entonces ya empezamos aquello a... Es decir, no podemos hacer cosas simplemente decir qué bien lo he hecho, pero lo he hecho en un sistema operativo que no le gusta al cliente, lo he hecho en un lenguaje de programación que no es el que se usa, lo he hecho, ¡ay, qué bonito me ha quedado! Pero no lo usa nadie. Bien, y termino ya con esto. Dicho todo esto, y dicho este mensaje que hace falta, digamos, cambiar, y estamos en ello, digamos, que lo primero que te enseñen es, antes de que tú sepas programar, tienes que saber cómo le pregunta al cliente lo que quiere. Por último termino, ¿no? Dicho todo esto, la informática le queda una serie de retos, pero ya retos tecnológicos son muy importantes, que tienen que, digamos, ir cubriendo. Y el primer reto tecnológico es el comprender que al ritmo que vamos, muchas veces, digamos, el software, el código, más que el software, el código,
cada vez va a ir siendo generado más automáticamente. Por lo tanto, lo que tiene que aprender un informático son unas cosas más abstractas todavía. No solamente ya se trata, cada vez vamos yendo menos pudiendo if, then, else. Tendremos que ir pensando directamente cada vez más en modelos más abstractos que sean capaces de ir generando el código y que tú, en definitiva, lo que estudies sean modelos más abstractos y el código salga de manera automática. Hay conceptos que están relacionados con esto, en definitiva, que sirven para la utilización sistemática, pero que en definitiva se resume en una idea. La abstracción informática tiene que aumentar y todo el profesional de informática tiene que comprender conceptos cada vez más abstractos. Ya no puede empezar a decir que ya sabe hacer un while o un for, eso son cosas demasiado de bajo nivel. Evidentemente, el gran reto, efectivamente, entonces está en que hay que comprender conceptos más abstractos de modelos que sean capaces, digamos, de a partir de ellos generar el código pertinente. Y sobre todo una cuestión importante, la informática tiene que madurar más a la hora de saber medir cuántas unidades tienen los proyectos que vamos a hacer, saber valorar cuál es el coste y saber escribir unos contratos que de alguna manera tienen más claro lo que va a ser. Eso, digamos, queda todavía en su terreno. Y terminamos diciendo simplemente que la informática, felizmente, en los últimos 10 años, vamos a poner 10 años por poner un número redondo, ya ha tomado conciencia de que ya no era informática solo, era ingeniería informática. Al poner esa palabra delante, se está tomando cada vez más conciencia de que ahí había que aprender bastante del resto de la ingeniería y que el foco fundamental de la informática ya era el ser ingeniero informático. Y ese foco consistía en que tú tienes que producir tecnología que sea útil para algo. Y que desde ese punto de vista es por lo que sí que hace parte ingeniero informático. No hace parte ingeniero informático sin más. Hace parte ingeniero informático, alguien que haga tecnología. Y con esto, digamos, espero haberos dado una pincelada de, digamos, de algunas, yo diría, no son preocupaciones, pero sí, digamos, ideas que voy explicando en un sitio y en otro, llevo tiempo, la verdad, explicándolas, para intentar conseguir que la informática evolucione por un determinado camino, y sobre todo vosotros, toméis conciencia de lo que significa esto de ser profesionales y ser no solamente informáticos, sino ingenieros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí los alumnos con el de la sala hemos hecho un sencillo. Gracias a usted por su tiempo. Y bueno, como vemos de que estamos un poquito, que nos falta espacio, porque hay gente que está de pie y demás, vamos a cambiarnos ahora de aula, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al salón de actos de la facultad, ¿de acuerdo? Aquí al lado.